Hola, en este vídeo vamos a hablar de las diferentes metodologías de análisis de riesgo de crédito que pueden implementar las entidades financieras. Entre las diferentes metodologías de análisis de riesgo de crédito, pues podemos destacar lo que serían los credit scoring o los credit rating, que fundamentalmente son análisis de carácter cuantitativo, que nos van a dar una idea del porcentaje o de la probabilidad de que un individuo entre en un proceso de insolvencia. O otro tipo de métodos son los métodos económicos y financieros, que son realizados por los analistas y que tienen dos partes, una parte cualitativa y una parte cuantitativa, más basada fundamentalmente en la información de carácter económico y financiero que la empresa nos puede suministrar. Lo habitual a la hora de trabajar, sobre todo con empresas dentro de las entidades financieras, es combinar ambas metodologías, tanto la metodología basada en el credit rating o el credit scoring, como la metodología basada en los modelos económico-financieros. Vamos a hablar de los credit scoring. Son modelos cuantitativos que fundamentalmente lo que nos dan como resultado es la probabilidad de que una determinada economía doméstica impague o no una determinada operación crediticia. Dentro de los scoring, de los modelos de scoring, podemos distinguir aquellos que son de originación o los que son de comportamiento. Los de originación serían los que se aplican a las primeras operaciones al proceso de admisión de riesgos, mientras que los de comportamiento, por ejemplo, serían los aplicables a la determinación del límite en una tarjeta de crédito que se le va a dar a un determinado particular. Otra forma de clasificación sería, por ejemplo, si estos credit scoring son vinculantes o no vinculantes. Es decir, una vez decidido por parte de la entidad financiera el punto de corte al partir del cual va a aceptar el riesgo, todas las operaciones que den un nivel de probabilidad de impago por encima de ese corte serían rechazadas y todas las que estarían por debajo de ese corte serían aceptadas. Evidentemente, el no vinculante es de carácter informativo y es información adicional que sirve al analista para tomar decisiones de riesgo. Por último, la decisión de ese punto de corte pues no solamente se debe a cuestiones del riesgo que quiere asumir la entidad financiera, sino de la rentabilidad que quiere llegar a alcanzar con las distintas operaciones de riesgo de particulares. Vamos a ver los modelos de credit rating. Los modelos de credit rating son exactamente iguales que los de credit scoring. Lo que pasa es que los modelos de credit rating se aplican a empresas y los modelos de credit scoring a particulares y a operaciones de particulares. Es decir, lo que nos determina es la probabilidad de default de una determinada empresa. Se entiende como default cuando los impagos de esa empresa pues alcanzan una antigüedad superior a 90 días. Y lo que nos da ese tipo de modelos de credit rating son tablas como estas que aparecen aquí, donde da para cada una de las distintas empresas una determinada probabilidad de default, que normalmente tiene su correspondencia con agencias internacionales reconocidas, como por ejemplo Standard & Poor's, y ahí veis los niveles de equivalencia entre los diferentes niveles de probabilidad de default con las equivalencias correspondientes de Standard & Poor's, y mostrando el nivel de riesgo que cada una de esas diferentes niveles de probabilidad de default implican para la entidad financiera. El horizonte temporal estimado para todo este tipo de estimaciones de credit rating normalmente suele ser de un año, y este tipo de modelos se ha extendido notablemente en el conjunto de entidades financieras, no solamente porque suponen una ayuda importante en el proceso de decisión de riesgos, sino porque además forman parte del proceso de determinación de recursos propios a través del mecanismo de determinación establecido por Basilea II, que ya comentamos en una clase anterior. Vamos a ver una de las aplicaciones de los modelos de credit rating que, por ejemplo, sirven para estimar la pérdida esperada en una operación de crédito. Vamos a empezar con un caso concreto. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una empresa con rating A que solicita un préstamo hipotecario por un importe de unos 100.000 euros para comprar una nave industrial que estaría tasada en 143.000 euros. Esta empresa con rating A tiene una probabilidad de default del 10%. La exposición al riesgo que tendría la entidad financiera serían los 100.000 euros que nos solicita de préstamo. Y adicionalmente
existiría por parte de la entidad financiera una estimación de una pérdida una vez que se produjese el default de un 10%, es decir, que el LGD, el Lost Given Default, sería del 10%. Es decir, que solamente se perdería en el caso de impago el 10% de todo el préstamo que le hubiésemos concedido. En este caso, la pérdida esperada pues sería la probabilidad de que se produjese el impago, es decir, el 10%, por la pérdida que se podría producir en el caso de impago, es decir, otro 10%, por la exposición que tenemos en este préstamo, 100.000 euros. Con lo cual, la pérdida esperada sería de 1.000 euros. Si el valor de tasación de la nave fuese menor, por ejemplo, de 100.000 euros, pues evidentemente la probabilidad de recuperar el préstamo en caso de impago se reduce notablemente y la estimación del LGD, de la pérdida en el caso de insolvencia, sería muy superior al caso anterior, por ejemplo, de en torno a un 25%. En este segundo caso, la pérdida esperada por parte de esta operación sería de 2.500 euros. Evidentemente, la pérdida que se espera en caso de impago depende de muchos elementos. Depende de los valores de tasación, depende del producto en concreto, depende del cliente, del tiempo que ha pasado, etcétera. Y las entidades financieras tienen modelos internos que permiten estimar estas pérdidas en caso de impago, que forman parte de esta forma de estimar la pérdida esperada de cualquier tipo de operación crediticia. Otra de las cosas que nos permiten este tipo de modelos es, por ejemplo, determinar cuál puede ser el precio de una determinada operación de crédito, de un determinado préstamo. El precio del préstamo vendría determinado, evidentemente, por el coste de los fondos para la entidad financiera, a los que habría que sumar los riesgos operativos o los costes que tiene la entidad financiera por la gestión de todo ello, y además la prima de riesgo, que depende de dos elementos, uno de la pérdida esperada y otro del consumo de recursos propios que lleva implícito cada operación de crédito y que es necesario evidentemente retribuir. De credit rating y credit scoring tienen ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas está la homogeneidad a la hora de conceder operaciones, es decir, que en cualquier lugar de la entidad financiera, cualquier oficina, se van a utilizar exactamente los mismos criterios. Son criterios además o modelos automáticos, tienen la ventaja de que son relativamente bajos en términos de costes, son tremendamente eficientes y completamente objetivos. También tienen algunos inconvenientes, como por ejemplo es que tienen que utilizar datos cuantitativos, con lo cual se pierde el elemento subjetivo de información, que en ocasiones es relevante, sobre todo cuando de operaciones de riesgo de empresas se trata, y también evidentemente la actualización y la frecuencia con la que se produce la misma, es decir, la bondad de los datos. De tal modo que si la información que introducimos en este tipo de modelos es información incorrecta, errónea o atrasada en el tiempo, los resultados que obtendremos serán algo peores de los que esperábamos.